onda? Soy Gabucha de Amadora Salvaje y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, les vengo a mostrar cómo cortar un caño a 45 grados en triángulo. Ahora sacamos el fierro y vamos a agarrar una hoja y vamos a hacer una plantilla. Bueno, con esta técnica de corte podemos hacerlo con cualquier diámetro de tubo. Para hacer la plantilla podemos utilizar cartulina o una hoja, como en este caso voy a usar yo. La plantilla la enrollamos al caño para poder tomar las medidas. Luego de tomar las medidas vamos a hacer una línea recta y vamos a cortar. Una vez que cortamos la plantilla comprobamos que coincidan las medidas. Como ya comprobamos que tiene la medida del caño, vamos a doblarla a la mitad. Cuando ya la tenemos doblada a la mitad, doblamos la mitad derecha en otra mitad. Vamos a marcar los dobleces para que se nos formen una línea. Una vez formados los dos espacios, vamos a tomar la medida y vamos a marcar la mitad. Como en mi caso es de 3 centímetros, voy a marcar 1,5. Después de haber marcado la mitad, vamos a unir los puntitos y nos van a quedar 4 líneas. Ya tengo las 4 líneas hechas, entonces para no perderme, la voy a enumerar del 0 al 4. El 0 va a ser la mitad del tubo, al igual que el 4. Bueno, ahora vamos a poner la máquina a 45 grados para poder cortar el fierro. Bueno, como en estas máquinas a veces no son tan precisas los 45 grados, lo vamos a medir con una escuadra. Con una escuadra de carpintería o cualquier escuadra que tenga, que sea de 45 grados, vamos a poder regular la máquina a 45. Apoyar esto acá. Ya apoyada la escuadra, vamos a bajar el disco. Tiene que rozar la escuadra de forma pareja. Como le estoy mostrando, eso quiere decir que está a 45 grados. Bueno, ahora que hay que cortar, hay que usar la mayor protección posible. Ya tengo el tubo cortado a 45 grados. Ahora vamos a marcar en el medio de ambos lados. Con la plantilla tenemos que hacer coincidir la parte más corta del tubo con el 4 y la parte más larga del tubo con el 0. Ya que la plantilla esté bien alineada, vamos a marcar el número 3 de la plantilla. Ahora vamos a poner el tubo en la máquina ya que están 45 grados y la marca del medio del tubo tiene que estar mirando hacia arriba. Al bajar el disco tiene que coincidir apenas empieza la línea del 3, como en este caso. Bueno, ya está hecho el corte, le saqué toda la rebaba para que cuando empiece a soldar no me moleste. La unión nos tiene que quedar más o menos un estilo corazón. Y ahora vamos a empezar a soldar.
Si te está gustando el video, no olvides suscribirte. Ya punteado, vamos a comprobar que haya quedado a 45 grados. Ya tengo presentado a 90 grados y ahora voy a hacer una costura de soldadura. Bueno gente, ya está terminado el corte a 45 grados en forma triangular. Ya solté, ya pulí y así quedó. Si le gustó el video, no te olvides de suscribirte. Acá abajo te dejo mis redes sociales. Un besito de Gabucha de Amoladora Salvaje.